La luz cálida se filtra a través del dosel del bosque, creando un paisaje resplandeciente. Debajo del dosel de los árboles, un pequeño lagarto cabecea somnoliento bajo la luz dorada del sol. Sus escamas brillan con destellos y su pecho sube y baja con una respiración lenta. Todo es pacífico hasta que algo se acerca a toda velocidad. Algo enorme hace que la vegetación de alrededor se agite. El pequeño lagarto se despierta y sale disparado justo antes de que una enorme mano peluda agarre la rama en la que estaba durmiendo. Ese brazo pertenece a una criatura de unos 3 metros de altura y con un peso superior a los 300 kilos, llamada Gigantopithecus. Ese tamaño es el doble del de un gorila adulto en la actualidad. Gigantopithecus no presta atención a la presencia de ese pequeño reptil, sino que solo se preocupa por encontrar una buena comida para sí mismo. Con una masa corporal gigantesca, sus necesidades alimenticias son casi constantes, mientras que el alimento se vuelve cada vez más difícil de encontrar en un mundo que cambia día a día. Gigantopithecus está luchando por sobrevivir. Junto con sus congéneres ha agotado las fuentes de alimento en la zona y debe desplazarse rápidamente para buscar algo que sacie su hambre. Tras un tiempo, la densidad de los árboles comienza a disminuir, dando paso a una zona abierta que se extiende ante sus ojos. La enorme criatura se detiene en el borde del bosque y observa el paisaje desconocido. No hay nada para él allí. Con un rugido atronador, se da la vuelta y continúa buscando la forma de sobrevivir en la parte del bosque cuya extensión se reduce cada vez más. Podrías pensar que esta bestia vivió hace millones de años, pero muchas investigaciones indican que existió hasta hace apenas 200.000 años. Mientras tanto, la rama de los homininos que vivió en China durante más de 1 millón de años significa que nuestros antepasados alguna vez respiraron el mismo aire y caminaron por los mismos caminos que el Gigantopithecus. Y sin embargo, hoy en día ellos se han extinguido, mientras que nosotros no. La extinción de Gigantopithecus no es en absoluto algo especialmente extraordinario. Mucho antes de que eso ocurriera, el linaje de los simios ya había decaído de una manera difícil de creer. Si retrocedemos entre 10 y 20 millones de años atrás, veremos un mundo muy diferente. Durante el Mioceno medio del Cenozoico, los simios alcanzaron su punto máximo en número, área de distribución y diversidad de especies. Sin embargo, en el mundo moderno, los simios ya no son más que la sombra de lo que fueron en el pasado. La mayoría de los linajes de los simios se han extinguido de una manera difícil de explicar. ¿Qué fue lo que causó esta catástrofe? ¿Por qué tantos de nuestros parientes se marchitaron y cayeron en el olvido del tiempo? La mente fue el motor que impulsó a la línea de los homininos a surgir y conquistar el planeta de manera absoluta. Historia de la humanidad, episodio final. ¿Por qué no nos hemos extinguido? Espero que estén listos. Vamos a sumergirnos en el contenido principal a continuación. Un día fresco y común en el año 1798. Un misterioso contenedor cerrado acaba de ser trasladado desde el Museo Británico. Según la etiqueta exterior, ha viajado miles de kilómetros desde las costas lejanas de Australia. Todos los académicos del museo observan atentamente. Esperan que ese envío contenga algún tesoro digno del museo más famoso del mundo, pero la realidad resulta ser completamente diferente de sus expectativas. No hay ningún tesoro. Lo que ven es una criatura tan extraña que parece no provenir de la Tierra. Una criatura que posee las características básicas de un mamífero, con pelaje marrón, suave y una cola larga y plana similar a la de un castor, pero también tiene un pico y patas palmeadas como un pato. Esta criatura, que hoy conocemos como ornitorrinco, es un eslabón clave en el estudio de la teoría de la evolución. El ornitorrinco, a diferencia de otros mamíferos, pone huevos. Proviene de una línea ancestral que existió hace decenas de millones de años, mucho antes de que los dinosaurios dominaran la Tierra. Hoy en día, el ornitorrinco solo vive en ríos y arroyos de agua dulce del este de Australia y Tasmania.
Pero hace 65 millones de años se ha registrado que sus antepasados vivían también en la región que hoy es Sudamérica. Esto sugiere en parte que es muy probable que tuvieran muchos otros parientes que alguna vez se distribuyeron por gran parte del supercontinente Gondwana. Sin embargo, con el tiempo, solo el ornitorrinco y 4 especies de equidnas son los últimos mamíferos que ponen huevos que aún existen. Más sorprendente aún, si se considera el nivel de género, el ornitorrinco es el único representante sobreviviente. Entonces, ¿qué nos demuestra el ejemplo del ornitorrinco? La respuesta está relacionada con la proporción de especies. Aunque alguna especie haya tenido éxito ecológicamente, sin importar cuán grande sea ese éxito, llega un día en que también deben enfrentarse a la extinción. En el mejor de los casos, sufren una fuerte disminución en la diversidad. En el peor, desaparecen por completo. Este planeta es el hogar de millones de formas de vida diferentes. Incluye más de 435.000 especies de plantas conocidas, 150.000 especies de hongos y 1,2 millones de especies de animales descritas. Sin embargo, los científicos estiman que hasta el 99,9% de la vida que alguna vez existió en la Tierra se ha extinguido. La extinción ocurre cuando un género o un grupo de especies más grande deja de existir. Esta consecuencia se debe a que la tasa de nacimiento de la especie no puede ser mayor o igual que la tasa de muerte a lo largo del tiempo. Basándonos en los registros fósiles, sabemos que estas especies generalmente no podían resistir los cambios en su hábitat, o su evolución era más lenta que la de sus depredadores y competidores. Pero también, a partir de los registros fósiles, podemos encontrar criaturas asombrosas del pasado. Descubrir una nueva especie es el sueño de todo paleontólogo, pero a veces la realidad es aún más sorprendente. En 2007, un grupo de investigadores encontró restos fósiles de la especie Anadoluvius turcae, que vivió durante el período del Mioceno medio. Los fósiles pertenecen al género Anadoluvius, un género de grandes simios completamente nuevo, descubierto en el yacimiento paleontológico de Sorak, en Anatolia, en el centro de Turquía. Si no lo sabes, un género es un grupo de especies relacionadas que comparten características entre sí, pero descubrir un género nuevo no te proporciona información particularmente especial sobre las especies que pertenecen a él. Por ejemplo, al descubrir los fósiles de un tigre, no podrías imaginar nada sobre el león, el jaguar o el leopardo. Este descubrimiento dio inicio a una investigación que duró hasta 16 años. A finales de 2023, los científicos anunciaron un resultado sorprendente. El género Anadoluvius, perteneciente a una rama del árbol evolutivo que dio lugar a los chimpancés, los bonobos, los gorilas y los humanos. Es decir, además de esta especie, hay muchas otras especies del mismo género que aún no han sido identificadas. Anadoluvius turcae existió hace aproximadamente 8,7 millones de años y representaba una rama de la familia de grandes simios que intentaba abrir un nuevo camino para adaptarse a un mundo en cambio. Quizás nuestros descendientes sobrevivieron después de migrar a África, dando lugar a las grandes especies de simios posteriores y, finalmente, a nosotros. El período durante el cual existió Anadoluvius turcae también fue el tiempo que presenció las mayores turbulencias de la gran familia de los primates en general y de los monos en particular. Hace más de 23 millones de años, el Mioceno comenzó como una época de grandes cambios. La temperatura media registrada era generalmente 5 de Geougi, más cálida que la actual. Debido a estas altas temperaturas, se produjo el derretimiento de los hielos. Por lo tanto, el nivel del mar subió, lo que hizo que muchas áreas de las ciudades costeras actuales quedaran completamente inundadas. Desde una perspectiva moderna, el Mioceno se percibe como un periodo de transición característico. Esto refleja
que la naturaleza había decidido que era el momento de reorganizar el paisaje del planeta. Muchas formas de vida antiguas llegaron a su fin, dejando oportunidades enormes para formas de vida más nuevas y modernas de animales y plantas. Y en el árbol evolutivo, una nueva familia de primates acaba de aparecer, separándose de los ancestros simios de los que descendían. Aunque su linaje se originó a principios del Mioceno con una criatura llamada procónsul, no fue hasta mediados de la era que realmente se separaron por completo. Hace unos 13 millones de años, la Tierra era el hogar de muchas especies nuevas y asombrosas de simios. Con hombros más flexibles, muchos de los primeros simios se desplazaban por los paisajes arbolados de Europa y Asia. Los científicos estiman que hubo más de 100 especies de grandes simios que atravesaron el Mioceno y que la mayor parte de su diversidad se originó a mediados de este periodo. Pero ¿por qué este periodo fue testigo de un aumento tan abrupto de los monos en general y de los grandes simios en particular? La respuesta quizá no sea nada desconocida. Si has visto todos los episodios anteriores de esta serie, es simplemente el clima. Pero en el tema que estamos discutiendo, la influencia del clima se manifiesta a través de un fenómeno biológico más complejo llamado radiación evolutiva. La radiación evolutiva, o evolutionary radiation en inglés, es la diversificación de un ancestro común en varias líneas evolutivas para adaptarse a nuevos entornos y nichos ecológicos. Además de eso, también existe el concepto de radiación adaptativa, un tipo de radiación evolutiva que sirve para llenar los nichos ecológicos. La radiación adaptativa ocurre cuando los cambios en el entorno abren muchas nuevas oportunidades para que la vida se adapte y se desarrolle, como Darwin planteó en su hipótesis cuando observó la diversidad de las especies de pinzones en la Tierra. Los cambios en el entorno estimularon a los pinzones a diversificarse a partir de un ancestro común para adaptarse a las nuevas condiciones. Un periodo en el que los bosques cubrían la mayor parte de la superficie del planeta, como a comienzos y a mediados del Mioceno, fue extremadamente favorable para que los simios se multiplicaran y prosperaran. Pero estos bosques no eran en absoluto iguales. Cada región presentaba un tipo de entorno diferente, por lo que se produjo la radiación evolutiva. Cuando el período cálido pasó, el clima comenzó a enfriarse gradualmente. Surgieron nuevos tipos de hábitats, proporcionando muchos nichos ecológicos nuevos para que los seres vivos evolucionaran y los ocuparan. Los nuevos tipos de ambientes plantearon desafíos propios, impulsando a las especies de primates a desarrollar capacidades de enfrentarlos. Podemos mencionar especies como Oreopithecus y Propleopithecus, que se adaptaron para vivir en los nuevos bosques templados que se formaron en Europa Occidental. Otras especies, como Kenyanthropus, evolucionaron para prosperar en los bosques mixtos de África Oriental, el Medio Oriente y las regiones del norte del subcontinente indio. Mientras tanto, Oreopithecus habitaba los bosques pantanosos de la Italia antigua. Este periodo puede considerarse como un experimento ecológico a gran escala para los primates. Nuestros antepasados se arriesgaron a avanzar hacia nuevos territorios, adaptándose a diferentes estilos de vida. A través de las generaciones siguientes, ese desarrollo fue mejorando cada vez más, volviéndose más adecuado. Por ejemplo, las especies que vivían en zonas de pradera y bosque mixto seguramente evolucionaron para incorporar nuevas fuentes de alimento y perdieron las características propias de una vida exclusivamente arbórea. Del mismo modo, las especies de primates que vivían en entornos de bosques pantanosos también desarrollaron características que les permitieron explotar los abundantes recursos acuáticos. En la actualidad, todavía podemos observar a muchas especies de monos utilizando piedras duras para romper conchas y alimentarse de su interior. En resumen, la explosión de las especies de primates se debió a la diversidad de los entornos en los que vivían.
No resulta difícil de entender cuando nos referimos a este periodo como una auténtica era del ascenso del planeta de los monos. Pero, ¿cómo fue posible que tantas especies de primates pudieran coexistir al mismo tiempo? Es decir, dentro de un mismo entorno, ¿cómo lograban convivir pacíficamente las distintas especies de primates sin competir directamente por las fuentes de alimento? Para responder a esta pregunta, es necesario comprender un concepto llamado partición de nicho ecológico. Miremos juntos la pantalla, donde la sabana africana es fértil. Aquí vemos muchas especies de animales herbívoros coexistiendo. Todos son relativamente pacíficos, sin ningún conflicto en la búsqueda de alimento. Las cebras pastan hierba y hojas duras a una altura media. Mientras tanto, los antílopes comen brotes tiernos y hojas más suaves. Ninguna especie puede alcanzar esta altura. La jirafa, con su largo cuello, monopoliza esta fuente de alimento. La separación en la dieta y la altura de búsqueda de alimento es el ejemplo más clásico de cómo diferentes especies se dividen para utilizar los recursos en el mismo entorno. En el contexto del período Mioceno, una historia similar ocurría entre las diferentes especies de monos. Con el descubrimiento de Anadoluvius, las excavaciones en Turquía encontraron al menos 3 géneros más, lo que nos lleva a una conclusión interesante. Es muy probable que las especies de monos, con su expansión, convivieran en el mismo entorno. Anadoluvius vivía en Turquía, junto con Gomphotherium y Ramapithecus. Cada especie, a través de sus características únicas, encontró una manera de desarrollarse sin tener que competir por el alimento entre sí. Basándose en los cambios del entorno, Anadoluvius probablemente pasó más tiempo moviéndose por el suelo buscando hierbas, arbustos bajos y agrupaciones de vegetación. Pero la especie Grypotus es completamente diferente. Su estructura de mandíbula y huesos indica que llevaba una vida en copas de árboles bajas, alimentándose de diversos frutos y nueces. A veces también se alimentaban de pequeños vertebrados y de insectos. Por otro lado, Ramapithecus también se aseguró un lugar propio en el ecosistema al poseer una altura de búsqueda de alimento superior a todas las demás especies. Puedes imaginarlos como orangutanes modernos. Ellos aprovechan al máximo los frutos y hojas que solo se pueden encontrar en lo alto de los árboles. Las especies mencionadas del Mioceno en Turquía muestran un cuadro perfecto de la capacidad de adaptación y diversidad de los monos en general. Cada especie existía en un mundo propio, demostrando una capacidad de recuperación y flexibilidad asombrosa frente a los cambios del paisaje. Como se mencionó, el Mioceno no fue solo un planeta de monos en términos de cantidad, sino también un momento de extraordinarias pruebas evolutivas. Al compararlo con la época actual, notaremos de inmediato una diferencia enorme. El clima, que una vez impulsó esta explosión de vida, volvió a cambiar. Los bosques desaparecieron en muchos lugares y los descendientes de Anadoluvius comenzaron a abandonar su tierra natal, avanzando hacia África. Simplemente, estaba siguiendo los bosques que se retiraban gradualmente hacia el Ecuador. Pero en este mundo, no solo las especies existentes deben esforzarse por sobrevivir. Incluso las especies completamente nuevas que estaban a punto de aparecer también deben hacer lo mismo. Y sorprendentemente, las especies nuevas mostraron una adaptación superior a todas, al poder sobrevivir incluso en los cada vez más comunes pastizales. Su anatomía, especialmente su postura erguida, les permitió superar los desafíos de paisajes abiertos y variados. Esta aparición, junto con la desaparición de las especies de monos antiguos, marcó un giro sorprendente en la historia de la preevolución. En la década de 1930, Hong Kong era una ciudad bulliciosa, un puerto lleno de tiendas y mercados animados cada tarde. En 1935, 2 hombres entraron en una antigua botica de barrio. Uno de ellos era local y el otro venía de Occidente. El cliente extranjero no pudo evitar sorprenderse al ver las hierbas secas y los animales en alcohol
dentro de la tienda, pero estaba claro que buscaba algo en particular. Él era Ralph von Königswald, quien había pasado 5 años trabajando en la región del sudeste asiático. Actualmente se encuentra en Hong Kong buscando un producto considerado capaz de curar todas las enfermedades. Pero el interés de Ralph en este producto no tiene nada que ver con su capacidad curativa. El amigo local de él conversó con el dependiente y luego el dueño de la tienda desapareció detrás del mostrador. Regresó unos segundos después con una bandeja que contenía todo tipo de artículos pequeños de muchos colores, desde blanco perla hasta amarillo pálido. El dependiente los llamaba dientes de dragón. Sin embargo, Ralph no escuchó claramente ese nombre porque estaba cautivado por un ejemplar particularmente grande en la bandeja. Por si no lo sabes, aquí dientes de dragón se refiere a los dientes fósiles de mamíferos. Durante su tiempo en Asia, Ralph recopiló continuamente objetos de este tipo con la esperanza de impulsar su investigación sobre el proceso evolutivo. Un pequeño mostrador de farmacia le permitió descubrir algo sumamente importante. Al observar los dientes del espécimen, se dio cuenta de que pertenecían a una especie nunca antes descubierta. Fue descrita como una especie de primate gigante, más grande que cualquier otra que haya existido en la historia. Ese es el Gigantopithecus, el que apareció al inicio del video. Nuestro conocimiento sobre este simio gigante se limita solo a algunos especímenes como los que Ralph encontró. Pero fueron precisamente los especímenes dispersos los que ayudaron a los paleontólogos a estimar un tamaño asombroso. Con un tamaño el doble de un gorila gigante actual, Gigantopithecus destaca la diversidad que alguna vez caracterizó a los grandes monos y simios del Mioceno. Además, actúa como un recordatorio profundo de que incluso las especies más fuertes y grandes pueden extinguirse. Pero, ¿cómo ocurrió esa extinción? ¿Fue una disminución gradual o el resultado de eventos catastróficos, inesperados e impredecibles? En el caso de Gigantopithecus, la respuesta es una disminución gradual, y por razones similares, las especies de monos del Mioceno también terminaron su recorrido hace aproximadamente 5 a 10 millones de años. Para comprender el grado real de pérdida en la línea evolutiva de los monos Hamishing, debemos volver nuestra atención al Mioceno, especialmente a la mitad y al final de este periodo tan turbulento. Observa los fósiles de estos pequeños organismos marinos. Sus conchas se encontraron en núcleos de sedimentos extraídos del fondo del océano. Proporcionan un registro detallado de la temperatura y la composición química de esa época. Las investigaciones indican que el Mioceno medio se caracterizó por un aumento significativo de la temperatura global, marcando un periodo cálido que se ha denominado el óptimo climático del Mioceno medio, aunque este no duró mucho. La composición química de los fósiles revela información sobre la tendencia de enfriamiento global que siguió directamente al periodo del óptimo climático. La temperatura disminuyó drásticamente entre 5 y 10 Celsius y los científicos aún no saben con precisión la causa de esta transición. Pero parece que los cambios en la cobertura terrestre, la expansión de las capas de hielo en las regiones polares y las alteraciones en la circulación oceánica jugaron un papel importante. Podemos estar seguros de que cada vez que la temperatura de la Tierra cambia en una magnitud así, las especies se enfrentan al riesgo de extinción. El Mioceno medio trajo condiciones más frías y secas, lo que provocó una disminución de las precipitaciones, acompañada de una reducción en la humedad atmosférica. Todo el ecosistema basado en los bosques estaba en riesgo de desaparecer. El planeta estaba enviando a los monos del Mioceno un ultimátum: adaptarse o morir. Los registros del antiguo medio ambiente nos muestran la presencia de animales como elefantes, rinocerontes y antílopes. Esto significa que durante este periodo, el paisaje cambió de densos bosques a praderas de sabana. Las señales estacionales también se diferenciaban claramente. Las especies de monos, que normalmente se alimentan de hojas y frutas frescas,
no podrían sobrevivir en ese tipo de hábitat, ya que la fruta se volvería cada vez más escasa durante la estación seca. Algunas especies de monos continuaron aferrándose a los bosques cada vez más reducidos para sobrevivir en un paisaje cada año más árido, pero también hubo otros monos del Mioceno que se aventuraron fuera del bosque para explorar los nuevos entornos que les esperaban. Uno de estos pioneros se convirtió en un homínido. Los primeros humanos, que aparecieron hace entre 5 y 7 millones de años, no solo fueron los supervivientes de un mundo en transformación, sino también los revolucionarios en la adaptación a nuestro nuevo entorno. Podrías pensar que las especies se extinguieron porque no quisieron cambiar. Sin embargo, para muchos monos, la transición a un entorno abierto era simplemente imposible. En estas praderas, adaptarse a un hábitat más seco era como una sentencia de muerte para las especies que habían vivido en los árboles durante millones de años. Cuanto más ventajosas eran estas especies en los árboles, más desfavorecidas se encontraban en el suelo. Auranopithecus y Grycopithecus, dos grandes simios europeos, se extinguieron hace aproximadamente entre 8 y 10 millones de años, coincidiendo con un periodo de cambios ambientales severos en el continente. Su extinción no fue simplemente una consecuencia de los cambios del paisaje, sino que también reflejó su incapacidad para adaptarse con la suficiente rapidez al nuevo mundo. En Asia, los monos del Mioceno lograron persistir durante algunos millones de años más con Lufengpithecus y Gigantopithecus, pero al final también se extinguieron cuando los cambios ambientales devastaron sus hábitats. Este patrón de supervivencia y extinción se ha repetido a lo largo de la historia de la vida y aún puede observarse en la actualidad. Desde la feroz competencia entre Homo sapiens y los neandertales hace más de 40.000 años, hasta la competencia moderna entre la ardilla gris y la ardilla roja, el principio sigue siendo el mismo. Las especies que se adaptan mejor a las condiciones actuales y superan a sus competidores siempre resultan vencedoras. Ese recordatorio tiene un significado de advertencia. La supervivencia no depende necesariamente de ser el más fuerte o el más inteligente, sino de saber adaptarse mejor. Volvamos a mirar a los neandertales una vez más, la especie humana que durante mucho tiempo se creyó menos inteligente que Homo sapiens y que supuestamente, por esa razón, se extinguió. Sin embargo, tras numerosos estudios, es muy probable que su extinción se debiera a otros factores, como una tasa de reproducción lenta, mayores necesidades energéticas y una población más reducida. Homo sapiens, con una mayor capacidad reproductiva, menores requerimientos energéticos y poblaciones más grandes y mejor conectadas entre sí, logró imponerse y asegurar su propia posición dominante. Aunque el cambio climático puede considerarse la causa principal, es posible que una pequeña parte de ellos hubiera logrado sobrevivir si no hubiera sido derrotada por nuestros antepasados Homo sapiens en la carrera armamentista evolutiva. Puedes entender esto como la naturaleza de la exclusión competitiva, un fenómeno que ha sido registrado con bastante claridad en el mundo natural. Dos especies que compiten por los mismos recursos no pueden coexistir durante un largo periodo de tiempo. Pueden compartir temporalmente un mismo entorno, pero al final, una de las especies inevitablemente desaparecerá. El mismo principio también se manifiesta en los bosques donde habitan los monos. La exclusión competitiva somete a las especies cuya dieta depende de la fruta a una presión enorme. El conflicto es inevitable hasta que se determina al vencedor final. Gigantopithecus fue una de las víctimas de un conflicto similar, pero se trató de una lucha que ocurrió mucho más tarde, hace aproximadamente 200.000 años. Nuestros antepasados lograron sobrevivir durante millones de años frente a la exclusión competitiva, antes de finalmente fracasar debido a una especialización excesiva en su dieta. Los datos del paleoambiente y los análisis microdentales muestran que se trataba de una especie especialmente selectiva en su alimentación,
similar a los pandas actuales. Cuando el cambio climático hizo que los extensos bosques se redujeran en superficie, la fuente de alimento disponible de ellos comenzó a desaparecer. Incluso a principios de 2024, un estudio publicado mostró que hace alrededor de 295.000 años, muchos individuos de Gigantopithecus sufrieron estrés crónico debido a la incapacidad de encontrar alimentos. Muchas especies de monos del Mioceno también se extinguieron por la misma razón. Por ello, en la actualidad, solo quedan 7 especies de grandes simios no humanos que aún existen. Pero eso no significa que hayan tenido éxito de la misma manera que nosotros. Competir para sobrevivir nunca ha sido algo fácil. Antes de entrar en la lucha existencial con los neandertales, nosotros también competimos con otros parientes cercanos. Un flujo continuo que se extendió a lo largo de hace 5 millones, 10 millones e incluso 15 millones de años atrás. Fue testigo de numerosas ocasiones en las que nuestros antepasados tuvieron éxito, mientras otras especies fueron eliminadas. Es difícil imaginar exactamente de qué manera logramos sobrevivir. ¿Qué pensarías si te dijera que dentro de cada uno de nosotros llevamos un poco de genes de los neandertales? Así es, aunque resulte difícil de creer, es verdad. Algunos pueden portar muchas características de esos humanos antiguos, otros menos. Todo depende de tus ancestros. De otra manera, también podrías decir que los neandertales no se han extinguido realmente. Homo sapiens es actualmente la última especie humana que ha sobrevivido, y la manera en que logramos perdurar a través de períodos en los que muchas especies se extinguieron sigue siendo un gran misterio. Cuando los bosques del Mioceno medio comenzaron a reducirse, muchas especies de monos se extinguieron. También crearon una nueva oportunidad para otra rama evolutiva, y esa rama es la que pertenece a nuestro árbol genealógico. El período del Mioceno tardío se caracterizó por el desarrollo de los homínidos en las praderas. Sus características evolutivas les proporcionaron ventajas distintas frente a otros monos del Mioceno, siendo la más destacada la capacidad de caminar sobre 2 piernas. Hace aproximadamente 6 a 7 millones de años, especies como Sahelanthropus chadensis eran muy diferentes de otros monos que coexistían en esa época, habitando una variedad de entornos, desde sabanas hasta bosques inundados y extensas llanuras abiertas. El hallazgo de estos en una variedad de hábitats sugiere que incluso los primeros ancestros de los homínidos de nuestro linaje podían adaptarse mejor que sus parientes contemporáneos, simplemente porque podían caminar sobre 2 piernas. Esta capacidad especial aún no estaba completamente desarrollada, necesitaba tiempo para perfeccionarse, pero en el futuro seguramente desempeñaría un papel crucial en la evolución. Los descendientes de esta línea, incluyéndonos a nosotros, caminarán completamente sobre 2 piernas, liberando las extremidades superiores y desarrollando destreza manual. Esto les permitió fabricar herramientas complejas. Y así, hace unos 2 millones de años, el mundo entró en la era de Homo habilis y Homo erectus. Los homínidos se desplazaban más lejos y buscaban alimento de manera más eficiente que en cualquier otra migración. En el pasado, los recursos se aprovecharon casi al máximo para la supervivencia y el desarrollo de la línea humana que vendría después. Mientras que Gigantopithecus fue derrotado por su dieta excesivamente especializada, Homo sapiens logró superar completamente esa limitación. Las técnicas innovadoras para acceder a recursos que normalmente estarían fuera de alcance, como las armas de caza, nos ayudaron a abatir presas grandes. Diferentes especies humanas se expandieron y se distribuyeron por nuevos entornos sin enfrentar grandes dificultades. La historia de la extinción de los monos del Mioceno jugó un papel importante en nuestro propio viaje evolutivo. A pesar de la drástica disminución en número y de que quedaban pocas especies, aún mantenemos la presencia continua de nuestros ancestros a lo largo de decenas de millones de años. Las especies que sobrevivieron
Desde los gorilas hasta los orangutanes, también han tenido un viaje de supervivencia extraordinario similar al de nuestros propios ancestros. Y quién sabe, quizá no pase mucho tiempo antes de que ocurra la próxima purga y tengamos que enfrentarnos a la siguiente lucha por la supervivencia para mantener nuestra especie. Así que hemos recorrido las 5 entregas de la serie sobre la historia evolutiva de la especie humana. Poco a poco, desde sobrevivir a grandes catástrofes de extinción hasta adaptarse a través de las eras geológicas, hemos sido testigos de la drástica disminución en el número de especies, tal como ocurre hoy en día. ¿Crees que los seres humanos son un gran logro que la naturaleza ha creado? ¿Realmente hemos comprendido por completo el origen de nuestra especie? Muchas gracias a todos por su interés y por seguirnos. Hola y hasta el próximo video. Les deseo a todos un día tranquilo y lleno de paz.